¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. En las cenizas es el testimonio de un sobreviviente que se aferró a la literatura para afirmar la vida. En las cenizas es un libro de Luis Alberto Soto. Es de un texto íntimo y lúcido que cruza autoficción, autobiografía y ensayo para narrar una experiencia límite. Vamos a conversar hoy día con Luis Alberto Soto, abogado, consultor de empresas y coach, lector apasionado y autor del libro que hoy presentamos, En las cenizas. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Aquí estamos muy bien, buenos días. Muchas gracias a ustedes por el interés en conversar conmigo. Oye, sí, pues de todas maneras, conversemos, primero hablemos un poquito de ti, antes de entrar en el libro. Tú eres abogado, eres coach, ¿desde cuándo, a qué te dedicas dentro de lo que es las leyes, digamos, eres consultor de empresas, te dedicas a esto de toda la vida? ¿Cómo te metiste en esto de la literatura? La literatura siempre ha sido un interés y una inquietud mía. Soy muy lector desde muy chico, desde el colegio. Siempre fue la lectura para mí siempre fue un espacio como de refugio, de descanso, de placer, de cargar energías, ¿no? Y por lo tanto, siempre leí mucho. Tengo una biblioteca a estas alturas de mi vida ya bastante importante que ya no me cabe en ningún lugar, digamos. Y siempre tuve este bichito de escribir, ¿no? O sea, siempre me pareció fascinante la idea de escribir, pero bueno, la vida te va llevando por otros caminos, la profesión, en fin, y uno nunca se da el tiempo finalmente para hacerlo, para hacerlo, ¿no? Oye, Entonces lo que ocurrió, perdón, es que a propósito de la experiencia con los cánceres, que es lo que cuento en el libro, se dio la oportunidad de empezar a escribir y a partir de ahí ya lo estoy haciendo con cierta regularidad y con cierta constancia. cuéntame, es tu primer libro, Es mi primer libro. es primera incursión literaria que haces, pero ¿tuviste de alguna manera alguna ayuda? ¿Fuiste a algún taller? Sí, 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 ¿Participaste sí. de Sí, algunos cursos sí, para ir viendo el tema de la narrativa, de cómo se va sí, desarrollando una historia? sí, mira, sí, efectivamente yo, primero que nada, participo en un club de lectura desde hace 15 años, que es un club de lectura que tiene Francisco Muat, un periodista bastante famoso, dueño de la librería Lolita, y con él participo en un club de lectura, como te digo, desde hace como 15 años. Eso en primer lugar. Y ahí en el marco de ese club muchas veces he escrito cosas acerca de los libros que hemos leído. Y en segundo lugar, efectivamente, tomé algunos cursos, particularmente durante la pandemia, en que todo el mundo había que llenar el tiempo libre. Me metí en algunos cursos online con algunos escritores argentinos que daban talleres online en esa época, como Pedro Mairal, como Leila Guerriero. Federico Falco, y que fui de alguna manera aprendiendo algunos tips para escribir, ¿no? Y que empecé a aplicar, digamos, en la lectura. Y no he parado de asistir a talleres. Ocasionalmente, algunos talleres de bolsillo, no sé si conoces esas iniciativas también, para escuchar escritores, ver su experiencia, ver sus métodos de trabajo y a partir de ahí, con todo eso, irlo aplicando en mi escritura, digamos. Oye, cuando uno lee tu libro, se encuentra con, bueno, alguna novedad.
más que ir al contenido mismo, sino que más bien el hecho de que en algunas partes tú narras tu historia o la fundamentas en citas de libros o en algún tipo de escenas de películas. Yo Sí. me imagino, ahora tú me has dicho que eres un gran lector, obviamente, me imagino que muchos de esos libros los leíste, pero muchos de ellos no te recordabas. ¿Cómo fue esa mecánica como para salirte de repente y a lo mejor no contarlo otra vez como de una metáfora, de alguna manera? Sí. A ver, cuando me diagnosticaron el cáncer, eh, el- me puse a escribir de alguna manera como para ordenar también el caos emocional y mental que genera un diagnóstico de este tipo, ¿no? Y como era una manera como de ordenarme, de ordenar la cabeza, de entender por qué, para qué, cuál era el sentido, ¿no? Como de obligarme también a una cierta reflexión sobre lo que me estaba pasando. Entonces se juntó esta situación de la enfermedad con esta ganas de escribir que tenía. Y dije, bueno, esta es una oportunidad para, para efectivamente ponerme a escribir. Creo que vale la pena narrar esta experiencia, primero que nada, ¿no? Pero no es solo la idea era de narrar la experiencia tal como estaba ocurriendo, la historia, la anécdota, sino también poder reflexionar un poco sobre mí mismo, sobre lo que estaba ocurriendo. Y ahí es donde echo mano a lecturas, ¿no? Y digo, a ver, hay lecturas que me pueden servir como apoyo a la reflexión, ¿no? Y en ese sentido es que las cito, ¿no? O sea, traigo algunas lecturas, traigo algunas citas que de alguna manera siento que apoyan mi proceso de reflexión y que también pueden darle más expresividad a lo que le quiero comunicar a los lectores, ¿no? Oye, a ver, el tema bueno, ya lo hemos ido mencionando, el tema central de tu historia, de tu libro En las cenizas, es desde que te diagnostican por segunda vez un cáncer, ¿no? Sí, sí. Eh, claro, mira, el año 2015 a mí me diagnostican el primer cáncer, que es un cáncer testicular que tiene una pequeña metástasis, pero que es un cáncer bastante tratable, digamos, ¿no? O sea, no tiene un muy buen pronóstico, en fin, y por lo tanto yo atravieso ese cáncer con algunas dificultades al final, porque al final me agarro una infección en la clínica y eso obliga a que me tengan que aislar y al final estoy internado como 35 días en la clínica, o sea, casi me muero de la infección, pero no del cáncer, ¿no? Eh, y ese es un primer cáncer que de alguna manera como que yo no reflexioné tanto sobre él, sino que más bien dije, ya bueno, como esto era tratable, tiene buen pronóstico, ya, vamos, hagamos lo que tenemos que hacer y ya, va. Y pasemos rápido esta cosa y sigamos con nuestra vida, ¿no? Pero cuando llega el segundo diagnóstico, 5 años después, en medio de la pandemia, o sea, estamos hablando de octubre de 2020, eh, ahí entonces, y es un segundo cáncer que es más agresivo, cuya probabilidad de sobrevivencia es bastante menor, ahí es cuando yo digo ya, ok, escribamos, ¿no? Escribamos como una manera de darle sentido a esto, ¿no? De entender, de que no me tome la angustia, la desesperación, el miedo, sino que busquémosle una salida creativa a todo esto, ¿no? Y además, en sí mismo creo que también resultó siendo un ejercicio bien terapéutico. O sea,
Sí, justamente eso te iba a comentar porque de alguna manera en vez de conversarlo con un psiquiatra o haberlo hablado, no sé, ¿no? De alguna manera echaste fuera, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Tirándolo a los libros, a Sí, un libro. Cuéntame cómo fue ese proceso porque lo estabas pasando muy mal, sí. estabas en una etapa de tu vida por una edad, por un espacio, por un tiempo, por los hijos, por este matrimonio, había todo un cúmulo de cosas que se te habían juntado eh, y los tiraste para afuera. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú escribir en forma como casi como afiebrada? ¿O fue un escribir pausado y de repente corregías o corregiste mucho tiempo después? No sé, cuéntanos un poquito. Bueno, A lo sí. mejor fueron a lo mejor puro trazado al principio. Sí, un poco fue así. O sea, yo te diría que al principio fue escribir, además, los días que podía, porque había días que me sentía muy mal, entonces no tenía energía para escribir, pero los días que tenía energía, de repente me sentaba y escribía, ¿no? Llenaba páginas, ¿no? Eh, y así fue durante un buen rato, hasta que ya tenía como un buen material acumulado, y ahí entonces dije, ya, esto hay que darle forma, ahí sí digo ya, démosle una forma de libro a esto, ¿no? Y ordenémoslo, corrijamos, reescribamos, ¿no? Y hay cosas que son del 2015 pero que yo las escribo en realidad el 2021, ¿no? Eh, en, en el libro al final la estructura es como un diario de vida, entonces parece que yo las hubiera escrito el 2015 pero en realidad están escritas posteriormente y más bien la forma, la forma como artística es este diario de vida, pero en realidad no fue escrito de esa manera, sino que, como te digo, fue una escritura que los días que tenía energía me lanzaba a escribir, llenar páginas, ¿no? Y después sí ya empezar a volver a leerla, eh, eliminar muchas cosas que uno escribe, ¿no? Y corregir otras. Y algunas cosas que no me gustaban las volví a escribir, ¿no? O sea, decir, ya vuelvo a escribir esto, ¿no? O sea, lo escribo de otra manera ahora con... También como es un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, uno va aprendiendo cosas en el camino y va... Entonces es un proceso que me tomó como del orden de 3 años escribir todo esto, ¿no? Y darle esta forma definitiva, ¿no? A partir de esta escritura más salvaje, ¿no? Que hubo durante el periodo. Oye, a ver, el 99% de las personas que se enfrentan a una situación límite catastrófica como la tuya, escriben o narran o cuentan desde la rabia, desde el dolor, desde el sentido de decir por qué a mí se le echa la culpa a los progenitores, que al, al ADN de uno, que qué sé yo, que a lo mejor en algún momento no me cuidé, que tal cosa, que Sí. siempre me dijeron que un chequeo en el año y yo no lo hice nunca. Siempre entonces se va o contra Dios o contra por qué a mí, ¿no? ¿Por qué a mí me tenía que pasar? ¿Te pasó eso a ti también? Me pasó poco al principio, pero también me pasó que dije, bueno, pero todo esto es un poco inútil todo esto, ¿no? O sea, no me sirve para nada preguntarme por qué a mí, no me sirve para nada echarle la culpa al mundo. Eh, eh, me resultaba como poco útil, ¿no? Como una pérdida de tiempo en realidad preguntarme por eso, porque además tampoco es que haya una respuesta tan clara para eso, ¿no? O sea, y me pareció que era más interesante responder otra pregunta, que es, ¿para qué? ¿Para qué me puede servir todo esto? ¿Qué utilidad podría tener esta experiencia en mi vida?
y en lo que me reste de mi vida, sea lo que sea, sean 2 años o 30, ¿qué puedo aprender? ¿Qué me puede servir? ¿No? O sea, entonces cambié la pregunta del por qué por la pregunta del para qué. Bien. Perfecto. Oye, Sí, otra cosa, algo que tú dijiste hace poquito rato antes, y es que al escribir, tú estabas ya en plena, en pleno tratamiento, en realidad, empezaste, porque sí, dices que a veces te sentías bien como para escribir y a veces no. sí. ¿Cómo fue el proceso con la familia, con los allegados, con esta comprensión, este apapachamiento que se necesita, pero por otro lado, como dices tú, cambiar la rebeldía por una posibilidad de futuro? ¿Cómo fue Sí. eso? A ver, yo diría que primero que este tipo de enfermedades afectan no solo al enfermo, sino a su entorno, ¿no? Todos somos víctimas de alguna manera. Eh, y, mm, y a veces yo como enfermo tenía la sensación de que incluso era más duro para mi entorno que para mí, ¿no? Porque hay días en que yo me sentía bien, ¿no? Me sentía bien, me sentía con energía, podía hacer cosas. Eh, pero el entorno piensa más bien eh, eh, como no es consciente de que me siento bien, para el entorno es siempre un poco más grave que para uno, ¿no? No, Eh, que es como si estuvieras en realidad inventándolo, ¿no? claro. Una mejoría un poco inventada. Claro, claro, ¿no? O sea, como diciendo, oye, es que tú no tienes conciencia de tu gravedad, en realidad, ¿no? O sea, Oye, entonces, en ese sentido, perdona que te interrumpa, pero en ese sentido, mucha gente empezó a cambiar la mirada hacia ti cuando ya se entera del diagnóstico. Y la gente ya no te saluda igual, sino que te saluda como a lo mejor como más, como un pobrecito sí, detrás, como un pobrecito, sí, ¿cierto? efectivamente. Y eso sí me Eso generaba genera, rabia, ¿no? O sea, seguro, claro, seguro. porque está bien que a veces uno necesita que lo pobreciten un poco y que lo apapachen, ¿no? Pero cuando el mundo empieza a mirarte como pobrecito, no puede hacer esto, no lo preocupes con esto, yo por lo menos siento una impotencia brutal, ¿no? O sea, no quiero que me pobreciten, ¿no? O sea, eh, 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 y al contrario, o sea, yo decía, parte de mi sanación, de mi recuperación, tiene que ver con mantener una cierta poder de hacer cosas, ¿no? No me quiero echar en una cama, salvo cuando ya el cuerpo no me da más y me tenía que echar, ¿no? Pero si no, quería hacer cosas, quería estar activo, quería estar, ¿no? Si podía trabajar un poco online, trabajar. Lo asumí como parte del proceso de terapéutico, en el fondo. Bueno, eso es muy de varón, ¿no es cierto? El hecho Sí, sí, obviamente, sí, de sí, que por sí. una parte, Probablemente si este libro lo escribió una mujer sería totalmente distinto, ¿no? claro, absolutamente, obvio, porque además los varones no están acostumbrados a que los pobreciten, como dices tú, pero Claro, además de, claro, aparecer como víctima. exactamente. Y No, y además, a contactuar con la vulnerabilidad, ¿no? O sea, y aparte descubrir que si realmente no quieres que te mantengan de alguna manera, ¿no? claro. No Que quiero ser una carga, no ¿no? O quieres sea, ser una carga, exactamente, eso es ah, muy de varón. Oye, vamos un poquito a lo que haces hoy día. ¿Cómo has podido congeniar tu trabajo, esto de los coach que haces ahora, y no sé si de ahora o de siempre, eh, porque de alguna manera me habla de una persona que siempre estuvo proponiendo, con enfermedad, sin enfermedad, con libro, sin libro, siempre estuvo proponiendo una salida más que mirar hacia atrás. sí, efectivamente, en el ejercicio de mi profesión, eh,
yo más bien me defino como un solucionador de problemas, ¿no? O sea, voy donde mis clientes y digo, ya, dime, ¿cuál es tu problema? Y yo voy a inventar la solución para esto, ¿no? Yo voy a traer la gente que se necesita o vamos a trabajar con tu equipo para que veamos cómo solucionamos este problema. Entonces, sí, yo tengo una mirada bastante optimista y de futuro, digamos, ¿no? Ahora, como te digo, a partir de este libro y de este bichito de la escritura, últimamente estoy tratando de bajar un poquito mi carga de trabajo y empezar a robarle tiempo productivo para dedicarme a escribir y escribir más. Estoy escribiendo un nuevo manuscrito. Eh, le dedico, así lo pongo en la agenda, unas 4 horas a la semana que le estoy dedicando a eso. Eh, no tengo prisa, pero sí quiero como defender un espacio de escritura constante y permanente, ¿no? Oye, qué bueno, era justamente lo que la pregunta que te iba a hacer, si estabas con un nuevo proyecto literario. Sí, ¿Se puede saber más o menos de qué versa, a qué lado te vas? Totalmente diferente de lo de ahora, totalmente diferente, sí, totalmente diferente, ya. sí, No tiene nada totalmente que ver con... diferente. Eh, Tiene que ver, estoy escribiendo una novela que cuenta la historia de mi padre y de mi relación con mi padre, ¿no? Ah, pero Es más, de alguna manera también es autobiográfica, ¿no? sí, es autobiográfico, pero tiene más elementos de ficción que este libro que tenía ahora, pero sí tiene una base autobiográfica. eh, y, y me pareció interesante porque mi padre es bien un personaje, ¿no? O sea, por una parte, o sea, yo cada vez que cuento en reuniones de amigos, anécdotas de mi papá, la primera reacción que tiene todo el mundo me dice, es que esto tienes que escribirlo, ¿no? Ah, entonces dije, bueno, ok, escribámoslo. Oye, Ah, pero y, escribir una ah, novela, aunque sea algo basado en la realidad y en algo tan cercano como tu relación con tu papá, es distinto, son palabras mayores, ¿no? sí, son palabras mayores, sí. Eh, mm, pero de alguna manera también me pasa que así como este libro en las cenizas era como obvio que yo tenía que sacar esto para afuera y escribirlo y ponerlo en un libro, era una experiencia que merecía ser narrada. Eh, Me pasa que la historia de mi papá y de mi relación con él, también me pasa lo mismo como internamente. Siento que es un tema que tengo que abordar, ¿no? A lo mejor no es muy comercial, a nadie le va a interesar, ¿quién le importa a mi papá, a la gente en realidad, ¿no? Pero, pero es un libro que tengo adentro y que tengo que sacar. Esa es la sensación que tengo, ¿no? O sea, en realidad tú juegas a ser un autopsiquiatra, ¿no? Un poco sí, sí, un poco sí, ¿no? Claro, es como tu Claro, psicología el hacer los libros respecto de tus propios temas, pero que obviamente exactamente. pueden ser universales. Eso es lo que, bueno, es lo que yo creo. Tampoco es que yo sea tan original. Probablemente los líos con mi padre son los mismos que tiene casi todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, Seguramente, para cada uno de los hijos, nuestros papás fueron únicos, ¿no? Claro, exactamente, claro que sí. pero no es que yo sea demasiado original, probablemente. ¿No? Oye, Luis Eh, Alberto, para ir cerrando, dile por favor a nuestros auditores, a nuestros televidentes, ¿por qué habría que leer tu libro? ¿En qué hay que fijarse para leerlo? Y cómo fue tu decisión de decir no más? Llego hasta aquí con mi tratamiento. ah, mira, eh, voy a partir por esa última pregunta. Efectivamente, a mí.
la quimioterapia en el segundo cáncer me estaba haciendo muy mal, me afectaba mucho. Me ponía fuera de combate, yo sentía literalmente que me estaba muriendo con la quimioterapia, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también durante el segundo cáncer, durante el tratamiento, yo tuve una especie de experiencia mística, en el sentido de que yo me levantaba a las 5 de la mañana sin ningún esfuerzo, porque me despertaba exactamente a las 5 de la mañana, sin despertador, sino que me ocurrió que me empecé a despertar todos los días a las 5 de la mañana, completamente despierto, lúcido, y me senté en un sillón en mi sala de estar a mirar el jardín y a partir de ahí a meditar y a rezar de una manera también media automática, ¿no? No es algo que me propuse ni que decidí, sino que sencillamente me ocurrió, ¿no? Y en el curso de esas meditaciones y oraciones matinales, en algún minuto tuve la sensación interna, la convicción de que yo ya estaba sano, que no era necesario seguir con la quimio. Eh, eh, Fue como si de pronto escuchara un mensaje interno, ¿no? De decir, yo estoy bien, yo no necesito esto y si sigo en esto probablemente me voy a morir. Eh, Así que ahí fue que tomé la decisión de suspender el tratamiento. Está mejor contado esto en el libro que lo que estoy contando ahora. Eh, y, bueno, obviamente hay un montón de resistencias del entorno, de los médicos, de que cómo voy a dejar el tratamiento, pa. Pero al final lo dejé. Hubo algunos médicos que apoyaron la decisión. Y bueno, y aquí estoy, 5 años después, más saludable que nunca. Eh, Eso en términos de cómo paré el tratamiento. Ahora, yo no quiero dar receta, esto es una experiencia que es muy personal, no significa nada respecto no le estoy recomendando a la gente que haga lo mismo, ni mucho menos. Lo que sí van a encontrar en el libro probablemente es la historia de un hombre que este tránsito le sirve para replantearse algunas cosas de su vida y aprender a vivir su vida con más placer y con menos miedo. Eh, si hay algo de lo que se trata este libro, no es del cáncer, sino más bien de cómo recuperar el gusto por la vida, ¿no? Y la intensidad de la vida. Eh, y redescubrir los pequeños placeres cotidianos que son los que al final sostienen la vida, ¿no? Eso es básicamente lo que yo quisiera que la gente encontrara en el libro. Muchas gracias, Luis Alberto, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam. Le damos las gracias a Luis Alberto Soto, abogado, consultor de empresas y coach, lector apasionado y autor del libro que hoy presentamos, ¿no? Del cual hemos conversado durante todo este rato, En las cenizas. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.